Hola jóvenes, adolescentes, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Melanie Ávila. Yo soy participante de la congregación de San Francisco en Santiago Centro, también conocidos. Soy cristiana, soy madre, soy esposa y también periodista. Por eso estaré acompañándole en esta oportunidad en esta sección, la expansión del Evangelio. En el capítulo anterior aprendimos a través de Samuel acerca de la expansión y la manifestación de la historia del cristianismo en el mundo desde Jesucristo hasta los años actuales. Eso comparándolo también con otras religiones, tal como lo vimos en el capítulo pasado. La vida cristiana que conocemos hoy no siempre ha sido así. De hecho, la palabra nos muestra testimonios de jóvenes, de profetas, de hombres y mujeres en dulce y agraz que vivieron la historia de la iglesia primitiva y formaron un pilar fundamental para que nosotros pudiésemos vivir el cristianismo como lo vivimos hoy. Eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos y en esta oportunidad nos enfocaremos en el inicio del cristianismo en Chile. Para esto tenemos un invitado muy especial que ustedes están viendo en pantalla. Él es pastor, es obrero, es papá, es abuelo también, y es un siervo del Señor que ha sido llamado, y muchos de nosotros hemos sido testigos, al evangelismo. Esto lo aprendimos también a través de la entrevista que vimos hace poquito en este mismo canal, cuando le preguntaban un poco acerca de los inicios de su matrimonio, cómo él y su esposa fueron forjando un servicio y un ministerio en el evangelismo, y cómo ellos dispusieron su hogar, el hogar de la presencia de sus hijas y sus nietas incluso ahora, para el servicio del Señor en el evangelismo. Es por eso que hemos seleccionado a nuestro hermano Roberto Sáez, que ustedes ven en pantalla, para que hablemos juntos acerca del evangelismo y sus inicios del protestantismo en Chile. Nos saluda el hermano ahí en pantalla, si quiere, a los chiquillos, los jóvenes. Hola, hola chiquillos. Qué gusto saludarles, volver a verles. Es una tremenda alegría, muy especial poder compartir con ustedes esta breve, digamos, momentos históricos, ¿no? Que se han vivido en Chile con este tema del cual, digamos, vamos a conversar ahora, que tiene que ver con los orígenes del protestantismo en nuestro país. Bueno, antes de ir de lleno a lo que el hermano Roberto nos tiene que compartir, tenemos que saber dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué es el protestantismo? ¿De qué vamos a hablar? A lo mejor muchos adolescentes están ahí en Google, rapidito, buscando qué es el protestantismo, o incluso en sus celulares preguntándole a los papás a alguien conocido para estar ubicados a lo mejor en el contexto. Tenemos aquí una breve descripción que dice: el protestantismo es un movimiento religioso que se originó cerca del siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero. Esto igual les puede sonar algo muy lejano, pero es un poquito de lo que vamos a ir ahondando hoy día. Y la segunda cosa importante que tenemos que saber es que hablaremos del Chile cerca de entre 1810 y 1900 y algo. Por ahí vamos a ir descubriendo un poquito más de lo que nos va a comentar nuestro hermano Roberto. Eso en modo de contexto. Ahora, hermano Roberto, usted tiene toda la libertad para enseñarnos, por favor, con términos fáciles que podamos entender un poquito de la historia. Cuéntenos, ¿cómo se inició esta cosa del protestantismo en Chile? ¿En qué parte podemos empezar a hablar de esto, de la historia de nuestro país? Claro, bueno, previo al comienzo en Chile propiamente tal, tenemos algunos antecedentes de personas que visitaron nuestro país que eran extranjeros que venían de países protestantes como Inglaterra, Estados Unidos. Eh, entonces estos extranjeros eran cristianos, algunos eran presbiterianos, otros eran de la iglesia alemana, y no tenían libertad para su expresión porque aquí en Chile y toda Sudamérica estaba dominada por España, que tenía digamos, la unión de la iglesia y el Estado. El Estado y la iglesia eran una sola cosa, digamos. En Entonces el fondo, la ellos influencia que eran tenía la la iglesia, religión en el fondo, ¿no? claro, era la única religión y no había libertad de expresión, digamos,
de ningún otro tipo de religión. Entonces hubo casos, como un caso que sucedió en Concepción de un cristiano protestante, que lo tuvieron 10 años preso en Concepción por el solo hecho de ser protestante. Mm. Después lo llevan al Perú y allá la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, lo ejecuta en la hoguera, lo quemaron. Mm. Y casos como eso hay varios. Y Pero aquí por lo estamos menos eso es un hablando antes de la antecedente independencia de Chile. un poco antes de la independencia, claro. Mm. Un poco antes de la independencia ocurrieron ese tipo de casos aquí Mm. en América, digamos. Mm. ¿Qué otro caso hay En además nuestro país de, son casos bien desconocidos. claro, qué otro caso hay antes de la independencia que nos pueda comentar también como de esto, de cómo el evangelismo, el protestantismo se presentó en nuestro país? Leía por ahí algo del Claro, corsario Drake que nos iba a contar. el Corsario Drake era un inglés que vino a disputar espacios físicos con el catolicismo, digamos. Era Mm. un protestante. Los católicos de la época lo descalifican como un demonio, pero en Sí, realidad era un marino. ¿Ah? ah, Sí, no, era yo había un leído que los marino, españoles le tenían harta mala. mucha mala, porque Mm. él disputaba los espacios físicos, digamos, pero en defensa de la libertad de expresión de lo que era el protestantismo. Como lo que pasó, Mm. digamos, como los que emigraron de Inglaterra hacia Estados Unidos, los peregrinos del Mayflower, por ejemplo, que Mm. fue gente que huyó de Inglaterra buscando libertad. Entonces, este tipo de protestantes, digamos, que llegó acá también con este Francisco Drake, vienen disputando esos espacios, rompiendo el esquema rígido de la religión para que haya libertad de expresión, prácticamente. Ese es el famoso Drake. Corsario Drake, que debe ser como un pirata del evangelio, Lo diríamos. veíamos así, como un enemigo, como un tipo Claro, así violento, guerrero, pero no, era un protestante que buscaba espacios para la expresión evangélica. claro. Lo otro también que yo leí por ahí, que el corsario Drake también estaba muy vinculado y era muy, muy bien valorado por los ingleses y los alemanes. Y a lo mejor después usted nos va a decir por qué los alemanes tienen un protagonismo especial por aquí en estos sectores del protestantismo en nuestro país. Claro. Cuéntenos además, ¿habían comerciantes en ese tiempo también evangélicos por ahí? Sí, la llegada de extranjeros de estos países, Inglaterra, Alemania, eh, digamos, de Estados Unidos principalmente, eran comerciantes. La Mm. gran mayoría se vino a instalar a Chile eh, por asuntos de comercio, más que nada. Mm. Claro, y muchos de ellos traían un poquito, unas gotitas de protestantismo en el fondo, empezaron a llegar. Claro, como existía esta rivalidad, digamos, Inglaterra había buscado tempranamente, digamos, cómo entrar aquí a América, porque el dominio era absolutamente de España. Claro, Entonces, entre Inglaterra y España habían habido, digamos, eran potencias conquistadoras. claro. Entonces, Inglaterra, que es un país protestante, y España, que es un país católico. Entonces, de alguna manera se cruzan las dos tendencias en tratar de ganar los espacios. Ujú. Hay mucha historia que contar. Inglaterra tenía la intención de llegar a conquistar el Perú y se vale de San Martín, ¿no? de Argentina, el ejército libertador de Argentina unido con O'Higgins, pero respaldado por Inglaterra buscando un acceso hacia el Perú para dominar el Perú. O sea que eso es parte de la historia, digamos, Claro. que ocurre en esos años, ¿no? Aquí entonces de ya la vamos independencia. avanzando hacia un poquito hacia la independencia y tenemos dos Claro, protagonistas chilenos de los que podemos hablar un poquito más. Bernardo Higgins, usted ya nos da una pista. claro. Bernardo Higgins, por ejemplo, que es una persona que a los 17 años el papá es primera vez que se encuentra con su padre en el virreinato del Perú el papá lo hace entrar y lo mira desde lejos, digamos, de cierta distancia, ni siquiera se saludan de la mano ni Mm. nada formal, y el padre lo manda a estudiar a Inglaterra. Y estando en Inglaterra sufrió ciertos abusos, por así decir, no sé de qué tipo exactamente, pero queda como en un estado
de necesidad, de pobreza, O'Higgins, una tremenda estado de necesidad. Y por ahí adquiere, digamos, una casa que lo acoge, una familia anglicana, y él entonces se empapa de los valores del liberalismo de los anglicanos, Claro. y en ese sentido, vinculado también con la masonería, que por un lado, Inglaterra como enemiga de España y enemiga del catolicismo, la masonería también enemiga del catolicismo por la unión que había entre Iglesia y Estado. Y como la Claro. masonería que viene de Francia viene buscando libertad para los países, entonces O'Higgins se empapa de esos valores, por así decir, y los obtiene del anglicanismo, del protestantismo anglicano, y los obtiene también de la masonería. Ah, Entonces, cuando él llega a Chile y se inicia esta primera Junta Nacional de Gobierno en viene 1810, con toda su ya en influencia. 1800 viene con todos los ideales, y él invita, digamos, a Diego Thompson. Diego Thompson es un creyente evangélico estadounidense, y viene invitado a Chile para colocar en Chile un sistema educacional que va a ser toda una reforma a la educación que venía del catolicismo. Una Y lo educación muy dura, instala, de hecho, también. claro, y la educación que tenían los católicos en ese tiempo era solamente para católicos, Claro. eran colegios confesionales, no existían colegios públicos, y por lo tanto este sistema que trae Diego Thompson, como uno de los primeros evangélicos que llega a Chile, trae el sistema lancasteriano, que consiste en hacer que los alumnos que sabían estudiar, los que iban a enseñar a leer, porque básicamente era eso, enseñar a leer, van a usar la Biblia. Es una Biblia católica que va a usar Diego Thompson para que la gente le enseñe a leer en la Biblia, cosa que en esa época, y por mucho tiempo, en todas partes de América Latina, la Iglesia Católica hacía solamente sus cultos o sus reuniones en el idioma latín. Entonces la gente tenía no que ser conocía gente la muy Biblia. educada en el fondo, en el catolicismo Muy mismo educada. para poder participar. Claro, porque el analfabetismo era tremendo, y por eso la gente no tenía acceso a conocer lo que la Biblia decía. Así que fue un gol tremendo que pasó Higgins, por así decir, al catolicismo, de haber metido un evangélico enseñando en una Biblia católica, enseñando los valores que enseña la misma Biblia. Claro, Así que pero en eso el ya fondo fue entregándoles creando, las digamos, herramientas. O sea, era una educación las mucho más herramientas. real de lo que estaban presenciando antes. Exactamente. ¿Y hay Y en otro el mismo personaje tiempo, ahí famoso? Sí, cuéntanos. justamente en el mismo tiempo, aparece, digamos, con José Miguel Carrera, un enviado del presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, y envía a Joel Robert Poinsett. Este es un personaje extraordinario, reconocido, reconocido, digamos, en muchos contextos, digamos, de la cultura, de la política y de la historia misma. Es un masón, es evangélico. La masonería, digamos, es muy común en Estados Unidos desde los inicios, ¿no? Sí, y se presenta harto en las No figuras es, de no es un poder. escándalo, claro, no era un escándalo que un cristiano evangélico fuera también masón. Ah, Entonces, claro, no, eso no en no esa época, causaba y ruido en el todavía, fondo. no es, claro, porque en el fondo era una masonería, digamos, que buscaba más una cuestión política, ¿no? Más que nada. Entonces este hombre, que tiene estudios de humanidades en Connecticut, en el estado de la ciudad de Connecticut, en el estado de Connecticut, en la ciudad de New Haven, estudia en la Universidad de Yale, es presbiteriano, estudia también en Hamburgo, en Escocia, estudia una medicina, y después estudia una ingeniería en Inglaterra. En O sea, Inglaterra estudia era un una hombre bien ingeniería letrado el que llegó a ayudar muy a José Miguel letrado, Carrera. claro, estudia una ingeniería militar. Entonces, enviado por el presidente de Estados Unidos, y él pasa por, digamos, no, es como un itinerante que está en Buenos Aires, que está en Santiago, que está en Lima, que está en México, Era como un se embajador. está moviendo.
Mm. Claro, es como un embajador, es un agente especial de inteligencia. Entonces este hombre se hace muy amigo, pero muy amigo de José Miguel Carrera. Ah, Es y por ahí tanto que, llegó. claro, y entonces eso, él en el 1812, que hubo una constitución, ya claro, en el 1812 hay una constitución donde él influye enormemente en la redacción de esa constitución, donde coloca una pillería, Mm. una pillería por así, entre comillas. Claro. Dice que la religión oficial de Chile sería la religión católica apostólica, pero Mm. evita colocar romana. Y Claro. al no colocar, digamos, católica, significa universal, iglesia universal, apostólica, Mm. estamos, digamos, dentro del contexto bíblico. Pero Sí, cuando le colocamos romana, ahí ya adquiere una categoría que escapa de la Biblia, por así decirlo. claro. Entonces ahí vemos cómo, digamos, él influye en eso y deja abierta la puerta para que la religión de Chile no solamente sea romana, sino que sea apostólica, católica, que sea universal y que sea apostólica, pero no romana. Claro, Eso en ya el fue fondo una cosa. rompe con esa ligadura chilena de lo español, esa religión española que cargaba un peso sobre nuestro país, y él viene y rompe un poco esa como matriz que nos unía religiosamente a España y comenzamos un proceso nuevo, al parecer. Totalmente nuevo, porque se abre una puerta tremenda a la civilización, a las leyes del laicado, por así decir, Ujú. que tienen un lugar ya en el 1833, se forma una constitución, una nueva constitución. Ya para el año 33, 1833, habían habido 10 constituciones en Chile, 10 No había constituciones. acuerdo. Entonces se hace toda una reforma y se logran ciertas libertades, como Mm. eh, se, se- digamos, Joel Robert Mm. Poinsett, este hombre, lo que tiene en su corazón es luchar contra obstaculizar al máximo el camino de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar Mm. tenía pretensiones de unir a toda América, ¿no? Claro, Hacer de toda América una especie de imperio un y solo nombrar imperio. a Mm. un monarca absoluto que gobernara todo. Sí, Entonces, por un lado, Robert Poinsett es un hombre que está en contra de la hegemonía católica y en contra de la hegemonía de España, abriendo caminos para la comercialización, para que se introduzca Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, estos países extranjeros, hacer una cosa más universal. claro. Entonces, digamos, los principios que él coloca en esa constitución en la que él participa, rompen con esos esquemas tan Mm. verticales que había en la época, ¿no? Claro. Pero Bueno, ahí colocando valores cristianos. claro, sí. Bueno, ahí tarea para los adolescentes, los jóvenes, a todos los chicos y chicas que nos están mirando, googlear ahí un poquito de Simón Bolívar y cómo él quería que fuéramos todos uno solo, Latinoamérica en el fondo, y Joel viene y rompe un poquito porque él creía en la autonomía y la libertad religiosa, que es algo muy importante que ha dado pie a lo que nosotros podemos hacer hoy día. Por ejemplo, en ese tiempo, y a lo mejor usted ahí nos puede contar un poquito más, los cementerios católicos para los católicos. Y el que no creía, ¿dónde lo Sí, enterrábamos? ¿Cómo se casa el que no cree? Cuéntanos un claro. poquito cómo era ese contexto en el fondo. Ah, justamente, la hegemonía del catolicismo tenía el predominio de la muerte, de los nacimientos, de los matrimonios, de los temas laborales, todo lo gobernaba la Iglesia Católica. Entonces, no existía registro civil, como digo, todo el control de la natalidad y todo eso estaba en Eran manos de la Iglesia estadísticas Católica. muy perdidas, porque en el Muy, fondo el muy niño que no fuertes, estaba bautizado claro. Y no es, había nacido, pues en el fondo. claro, y es gracias a esta llegada de estos extranjeros Ujú. que empieza a haber, digamos, una apertura, una ruptura de esa hegemonía católica. Sí, hoy día, cuando se rompa la cuarentena, andan por ahí por la calle Santa Lucía con la Alameda, y Ay, van al quería Cerro llegar a Santa esto. Lucía, péguense una vueltecita por el costado ahí de la Sí, calle Maquíver, creo que se llama la calle, o sí, Santa sí. Lucía, suban por una escalera y se van a encontrar con un monumento de piedra donde dice, aquí yacen los expatriados del cielo y de la tierra.
expatriados. Es decir, era un cementerio donde se colocaba a los protestantes, a los que no eran católicos, Lo que no toda teníamos persona que dónde no era enterrar. católica, no tenían derecho a una sepultura, no Mm, tenían, entonces iban a dar al basural. El costado del Cerro Santa Lucía en aquella época era un basural. claro, Entonces, en ese basural se enterraba a los no católicos, claro. a los Segunda protestantes tarea y a ahí los no para los católicos. jóvenes, ¿eh? Darse una vueltita apenas pase Claro, todo así que esto, generar alguna reunión de jóvenes, alguna instancia así, que les permita ir a conocer un poco de la historia de cómo el protestantismo, en este caso nosotros cristianos, hemos ido abriendo brechas, gracias a Dios, para poder tener un poquito más de libertad, para poder claro, casarnos incluso, poder tener hijos. Cuéntenos un poquito ahora exactamente. también de esto que empieza con un nombre que es Unidad del Protestantismo en Chile, como, ¿cómo podemos hablar de ese movimiento que se generó a partir de toda esta libertad que se fue brindando a nuestro país? Claro. Eh, eh, Ahí tenemos que hablar de la llegada de David Trumbull, ¿no? Claro, es un Eh, personaje también muy importante que vamos a ir hablando. este personaje es importantísimo. Su favorito de esta Eh, historia. Sí, él es un ministro cristiano religioso estadounidense de la iglesia congregacionalista, así se llamaba su denominación. Llegó a Chile el 25 de diciembre de 1845, Hemos avanzado siendo un un poquito de joven años. ¿Mm? que era estudiante en una universidad allá en Estados Unidos, cuando escuchó que una institución internacional, evangélica internacional, busca a pastores, misioneros que quieran venir a Chile para hacerse cargo de una tremenda inquietud que había en los extranjeros que habitaban en Valparaíso. Todo esto ocurre en Valparaíso, ¿no? Mm. Porque era un Valparaíso, puerto, ¿o no? claro, por ser puerto, era ya para esta época, fíjense que antes de la llegada de Trumbull, ya en el año, llega en el 1845, pero para el 1850 hay una estadística, y esta estadística la cita nada menos que Humberto Lago Schuffenegger, que yo lo conozco mucho porque trabajé con él. Él Mm. tiene un doctorado en sociología, es profesor universitario, una eminencia, Humberto Lago Schuffenegger, hijo de pastor también, más bien criado por un pastor, que era como, bueno, no voy a contar la historia de él. Pero la cuestión es que él es una persona muy seria, Ujú. Lago Schuffenegger, y él dice, tiene estadísticas, como, imagínense, un doctorado en sociología, Sí, o sea, es que el rey de la estadística. el 30% de los habitantes de Valparaíso para el año 1850, que era la mitad del siglo, ¿Mm? el 30% eran cristianos protestantes. Ah, una muy alta Una estadística. cifra enorme de Mm. extranjeros que estaban comercializando con los barcos, con las mercancías que llegaban a Chile, y esta gente, digamos, era la que pegaba el grito porque querían reunirse, querían Claro, escuchar la palabra de Dios, querían cantar, querían alabar al Señor, y no tenían libertad para hacerlo. Pero cuando llega Trumbull, David Trumbull, ujú, y llega a Valparaíso, este hombre tenía una tendencia política, por así decir, pero todos sus ideales políticos eran en torno a los principios cristianos. claro, ¿Qué buscaba él? Libertad de culto, libertad de expresión. Buscaba que la iglesia estuviera separada del Estado, que no existiera que una religión con el Estado fueran una misma cosa. mm, Luchaba para romper esa unidad y lo logró. O sea, todo lo que él, su trabajo, digamos, fue el que fundó la primera iglesia evangélica en Valparaíso, iglesia presbiteriana en Valparaíso, fue la primera iglesia que se formó en nuestro país, una mm. iglesia, digamos, ya formal, bien formal, fue una iglesia presbiteriana Establecidamente. establecida como tal, y un par de años después, eso fue en el 1850, más o menos, 51, y en un par de añitos después nomás compran un terreno en una calle en Valparaíso y construyen un templo que hasta el día de hoy es considerado un monumento nacional. Ujú. Y note, es el primer templo evangélico en la costa del Pacífico. O sea, tarea para los jóvenes también si quieren generar un paseo después a conocer
Esta iglesia, claro, claro, la primera iglesia en la costa del Pacífico, claro, ¿no? claro. Y aquí Él comienza el tema de la funda, libertad de culto en nuestro país, ¿o no? exactamente, ese es el tema, digamos, con la llegada de Trumbull. Él empieza a relacionarse con políticos del liberalismo en esa época y también de los radicales, que eran Ujú. dos partidos políticos que eran bastante, digamos, querían romper, digamos, con estos Mm, moldes viejos de la Iglesia unida con el Estado. claro. Entonces, fíjese que el primer sermón que predicó David Trumbull en Chile lo tuvo que hacer desde el barco en que llegó, Ah, para no podía anunciar su poner un pie llegada. en Chile. Imagínense, no podía, porque la ley chilena era tal la hegemonía católica que la política chilena no le permitía predicar en tierra chilena, en Ah, público, en público, no le claro. permitía. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Tomó la palabra y desde el barco donde llegó, le predicó a todos los cristianos que estaban ahí Mm, por recibirlo. Imagínense el efecto que había en esa multitud, 30% tremendo. de protestantes que estaban en el puerto esperando su llegada. 25 de diciembre llega del año 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, son fechas súper importantes. No, O sea, la cantidad de gente que tiene que haber me, estado me ahí. estoy confundiendo. No, pero nada que ver la Segunda Guerra Ah, Mundial ya. en 1945. Sí, esto En pasó. 1845, 100 años antes. Entonces, Pero era un un lapso. puerto, sí, pero Pero era ahí un lo reciben, puerto, ¿ah? habían Estoy de muchísimos acuerdo. cristianos y además Muchos la gente que cristianos. trabajaba ahí, sector turístico, o sea, esa predicación tiene que haber igual abarcado mucho más allá de los cristianos que estaban presentes. Es seguramente, porque fue novedoso, porque por primera vez apareciera un hombre en Chile hablando públicamente de la Mm, fe cristiana, ¿no? claro, Y novedoso, sumamente novedoso. rupturista. Entonces, claro, y él empieza a investigar la constitución chilena del 33 y se da cuenta de una cosa, Mm, que la constitución, como nunca antes nadie leyó lo que este hombre encontró en la constitución chilena. La constitución chilena del 33 decía que estaban prohibidos los cultos públicos, ¿no? Las expresiones ujú, públicas no católicas estaban prohibidas, pero no decía nada respecto de lo privado. claro. Entonces él saca a luz esa verdad que estaba implícita, digamos, Ujú. de que estaba prohibido la expresión pública, pero no la privada. O Entonces sea, nos él, podemos reunir en algún lugar. claro, y empezaron a reunirse por las casas, en casas, o en Mm, lugares, digamos, escondidos. Entonces, cuando ellos construyen el primer templo, este primer templo, aparecen los católicos colocando ciertas cláusulas, que la muralla externa del templo tenía que tener oh, 12 pies de altura para que la gente que pasaba por la calle no escuchara los cantos, ni escuchara las palabras, ni las enseñanzas de los evangélicos. que nadie que no fuera cristiano vaya a saber lo que se habla ahí. Claro, claro, totalmente en silencio, oculto, tras Claro. las paredes. Así era la situación en Chile, ¿no? Pero Mm, déjeme contarle un poquito de este tremendo personaje, que fue esta persona que llega también, que está en la isla Juan Fernández, ¿no? mm. Este, Hay ¿cómo un es que se libro por ahí llamaba él? también, ¿no? El que dio origen a la historia de Robinson Crusoe. Sí. Es un personaje que llega a ir, no sé si lo dejan, digamos, como un castigo que le colocan, y llega a esa isla y era evangélico. En la isla Juan Fernández, que hoy día es una isla chilena, ¿no? En ese Sí. tiempo también lo era. Y llega a esa isla y está 4 años aislado, en un aislamiento total. Y lo único que hace este hombre todos los días era leer y releer las escrituras. Y fue eso lo que lo salvó. Mm. Entonces, a raíz de eso, surge la famosa novela Robinson Robinson. Crusoe, famosísima. También Sí. la deben conocer los estudiantes. ¿Mm? La deben conocer la Pero mayoría, también, bueno, la mayoría de como mi edad porque era lectura obligatoria en ese tiempo en el colegio, pero sí. claro,
Pero también, fíjate, en el Ujú. 1821, ¿no? Llega a Chile, visitó en la misma isla Alan Gardiner, que este personaje vale la pena también estudiarlo. Alan Gardiner visita la isla Juan Fernández, era un marinero, ¿Ya? estuvo en Santiago, estuvo en Concepción, visitó Buenos Aires, caminó por nuestro territorio, y él en el año 1838 llega a Valdivia, ¿no? Había evangelizado numerosos lugares del mundo, muchos puertos, todavía hay en algunos lugares de África y de otros lugares hay templos que tienen el nombre de Alan Gardiner. Mm. Es famosísimo, era un misionero, era un hombre apasionado por la evangelización. Y llega a Valdivia en el año 38 y empieza a evangelizar a los mapuches. Y después se va a Tierra del Fuego y empieza a evangelizar a los nativos de Tierra del Fuego y muere llevando el Evangelio a estos lugares. Entonces, es un personaje que también, claro, no se conoció mucho de él porque la misión de él fue evangelizar a los nativos y Ujú. no, nunca se metió en política, Claro, no él... estuvo, digamos, mm. claro. Entonces, pero vale la Pe- pena también Pero conocer, en el fondo la historia de él resume un poquito de lo que uno puede encontrar como el inicio del cristianismo en Chile. Uno pone en Google un poquito y te aparece enseguida claro, que fueron misioneros quienes vinieron al sur de Chile a empezar a realizar este trabajo de sembrar la palabra de Dios con amor, que esa fue la gran distinción un poco exacto, con el catolicismo. El protestantismo incluye también a los anglicanos, los luteranos, es que vinieron con otra intención en el fondo, más allá de lo político, más allá de arrasar como estos indígenas no conocen de Dios y si no quieren unirse hay que destruirlos. Ellos venían con un discurso distinto, claro. con un amor diferente y eso es muy importante recalcarlo que en esta historia que usted nos va contando, cómo el trabajo marcó la diferencia porque fue conquistado de una manera distinta. Así es, claro. Te cuento un poquito más de Trump porque es importante, porque él sienta las bases, digamos, de la libertad religiosa en Chile. Y fíjate que él llega aquí a Chile soltero, ¿no? Y Claro, al poco era tiempo, un a los joven. 4 años más o menos de estar en Chile, joven, bien joven, vuelve a Estados Unidos y allá se casa y vuelve a Chile casado. Uh Y -huh. empieza a publicar, tuvo 9 hijos en su matrimonio, imagínate, Mm. y publica varios artículos en inglés en Valparaíso. Era un periódico de él, que era una revista mensual, se llamaba The Newsboard, y allí publica asuntos comerciales, pero entre todas las cosas que publica, publica sermones y textos bíblicos que toda la gente, Ah, digamos, de alguna manera se va empapando de eso. o sea, Y es comienza a interesante, masificar la el palabra. hijo, claro, interesante que el hijo mayor de él, el primogénito, se llama Ricardo Trumbull, llega a ser el primer diputado evangélico chileno. Oh, Nacido en Chile, el primer diputado chileno evangélico es hijo de Trumbull, se llama Ricardo Trumbull. Entonces, en el año 47 creó la Unión Church para los ciudadanos ingleses en Valparaíso. ah, Y, y ahí es donde compran, digamos, esta fue la congregación que compra el terreno y construye el templo. ujú. Eh, entonces, en el año 65, Trumbull comenzó una reforma religiosa y entonces permite la parte, empiezan a practicar legalmente los cultos no católicos, por así decirlo. Ya. Se empiezan a congregar y aparecen numerosas, eh, digamos, a donde había estado allá en Estados Unidos, había sido partícipe de numerosas denominaciones en las que él había tenido parte en la formación. Y acá también, como habían alemanes, ingleses, habían colonias, digamos, de otros países, Ujú, entonces él empieza, digamos, de alguna manera a servir como nexo, ¿no? De mm. unir a los evangélicos de diferentes confesiones de fe. Él digamos, comienza un trabajo así de unión, de unificación. Creó escuelas, el Colegio Presbiteriano, que hasta el día de hoy existe, se llama Colegio Presbiteriano David Trumbull, existe hasta el día de hoy. Y Mm. empezó con
con apenas 2 o 3 niños, O sea, un porque poquito. eran, claro, en una escasez tremenda y una privacidad grande. Las niñas en esa época, en el año 1869 en Chile, las mujeres, las niñas mujeres, no tenían derecho a la educación, no eran Sí, educadas. Entonces no había derecho. Y él abre la puerta para que las niñas también empiecen a ser educadas. Entonces, ¿qué fue lo que consiguió él? Consiguió primero que la educación no fuera exclusiva de la Iglesia Católica, que hubiera libertades civiles. Aparecen los matrimonios civiles, aparecen, digamos, una ley que favorece que las personas tengan derecho a ser sepultadas dignamente en los estas leyes, cementerios con estas generales. leyes laicas. Se rompe digamos, la hegemonía que tenía la Iglesia Católica sobre los cementerios, y ya empiezan a haber cementerios públicos. O sea, mire el aporte que hizo este hombre, siendo cristiano evangélico, usando la política, digamos. Claro. Eh, por supuesto que él no se mete en la otra política, sino en la política que solamente tiene relación con las doctrinas cristianas. Claro, él en el fondo lo que quería era ir brindándole libertad al pueblo de Cristo, en el fondo, y Exactamente, él utilizó la política como una herramienta para lograr esto. claro, Mm. claro. Finalmente el gobierno de Chile, al ver en su persona una persona que ha logrado tanto, digamos, a cambiar la estructura política de Chile, lo convierte en un ciudadano nacional, o sea, Claro, le da consigue la la ciudadanía en el nacionalidad fondo. chilena. Claro. Mm. ¿Cuáles son las cosas en las que él interviene y que están ligadas con la religión? Son 4. La Mm. separación de la Iglesia de Estado, un tremendo Claro, principio que se consigue. Eso queda ya ratificado en la Constitución de 1925. Las escuelas no confesionales, ¿no? Él es el primero que instaura el derecho a tener escuelas que no sean confesionales. Después, la secularización de los cementerios, que los cementerios no fueran lugares exclusivamente sagrados del catolicismo, mm. sino abiertos a todo tipo de personas. Y después, mayores libertades para las minorías religiosas. Son todos estos los principios que él consigue con sus intervenciones, por así decirlo. Así es, esto es más o menos la historia, ¿no? Claro, es Eh, como el Todo principio cambia del en Chile. protestantismo. Mm. Estos son los principios del protestantismo, los aportes, ¿no? Mm. Y bueno, hay un señor que llega en 1914 de la Marina inglesa que se llama un tal Hilger. Ujú. No sé si conocen, ustedes, los chiquillos, no sé si conocen la palabra colportor. Ah, no, Colportor, no suena por ¿no? nada. No, Claro. no sé si alguno Eran sabrá, pero yo vendedores no. de Biblia. Hoy Mm. día existen también. Toda persona que se dedica a vender Biblias se le llama colportores, ¿ya? Mm. Entonces, imagínense, en el año 1814 llega a Valparaíso un personaje de la Marina inglesa que empieza a vender Biblias en Valparaíso y en Santiago. Y en 1815 surgen extranjeros ingleses, escoceses, norteamericanos en Valparaíso, que claro, ellos son los primeros en comprar estas Biblias. O sea, se Después, abre en la posibilidad de que 1818, uno, sin estar en la iglesia católica, va a poder acceder a esa palabra de Dios del que hablan, en el fondo. exactamente. Entonces, en 1818 aparecen los protestantes buscando cómo ser atendidos por los cristianos evangélicos. Son ingleses y alemanes en Chile. Los hay Mm. en Valparaíso, pero también más adelante llega una oleada de colonias inglesas y especialmente alemanas en el Al sur de sur. Chile, Mm. donde comienzan en los fondos, en los campos, porque estos alemanes son agricultores, empiezan a talar los bosques, empiezan a preparar el terreno chileno para las grandes siembras, y son gente muy esforzada y traen el Evangelio. Y Mm. ahí empiezan a haber también reuniones en los campos chilenos, donde los alemanes hacen reuniones primero en su idioma, pero luego cuando empiezan a aprender el idioma de los chilenos, los trabajadores de ellos empiezan a Comienza. asistir a sus reuniones. Y eso también fue un impacto tremendo aquí Mm. en Chile.
Bueno, hay un personaje que tenía yo anotado usted que me parecía que lo iba a mencionar, Manuel Ibáñez Guzmán, el primer claro, pastor. Sí, claro, cuéntenos un poquito más de él. Manuel Guzmán, digamos, Ibáñez Guzmán, es el primer pastor chileno. No sé dónde lo Nacido prepararon, en si lo Chile. habrán nacido en Chile, formado en un ambiente cristiano chileno y mandado seguramente a estudiar porque adquiere un doctorado. Claro, tiene que haber Doctorado estudiado en en el extranjero. ya, tiene que haber estudiado en el extranjero. Mm. Pero es el primer chileno que, digamos, eran muy criticados los evangélicos, digamos. Bueno, todos los pastores que empezaron a llegar partiendo de David Trumbull son personas que traen tremendos títulos, digamos, de gente muy Claro, educada. sí. Ya después del 1909, cuando fue el avivamiento pentecostal en Valparaíso, empiezan a surgir pastores que no son colegiados, que no tienen estudios, por Que así no decir, vienen del estudios mundo seminarios. academicista un poco. Mm, Exactamente, exactamente. mm, Pero los primeros son todos hombres muy, muy, muy letrados, con mm. mucho estudio. Eso es muy importante. Antes de finalizar esta Claro. primera parte, este barrido un poco que hemos hecho por la primera parte histórica del protestantismo en Chile, quería que finalizáramos contándonos eso que acaba de mencionar, el primer avivamiento en Chile, 1909. Sí, el primer avivamiento en Chile. Cuéntenos un Esto poquito viene de con eso el... para cerrar entusiasmado un poco. Claro, ok, mira, el pastor William Hoover se llama, es un hermano que viene de Estados Unidos, eh, digamos, primero él es pastor de la iglesia metodista, Ya. metodista episcopal, ¿no? La metodista episcopal que ya estaba en Valparaíso, ya para esta época, en 1909, había muchas denominaciones en Valparaíso, varios cristianos de distintas confesiones, Ujú. entre los metodistas empieza, más que nada en este pastor Hoover, él se impacta con dos noticias. El avivamiento de Gales, que es uno de los avivamientos de 1904, hay un avivamiento en Gales. Entonces, y hay otro avivamiento en la India, ¿no? En este tiempo. En el mismo Y periodo. cuando él llega a Chile, en el mismo periodo, empiezan a llegarle unas cartas de una mujer misionera en la India, que ellos la habían conocido en Estados Unidos, seguramente habían estudiado juntos, y esta mujer misionera, que está en la India, le empieza a mandar historias de una mujer de la India que se había convertido al Señor con una familia cristiana evangélica de Estados Unidos, y que era tal la conversión que había tenido esta mujer de la Ujú. India, que había sentido una tremenda compasión por las niñas huérfanas, Mm. ¿no? Niñas, mujeres que Mujeres forman, huérfanas. hacen un orfanato de niñas, de puras niñas, un orfanato de niñas adolescentes y señoritas, y ella les cuenta su testimonio y les habla del Señor, y hay un avivamiento en este orfanato Mm. que trasciende a la ciudad y empieza a haber un interés por el Evangelio en la India, una cuestión extraordinaria. Entonces, cuando este pastor Hoover empieza a recibir estas noticias de la India, empieza a impactarse y a conmoverse junto con las noticias que le llegan de Gales, que es otro avivamiento. Entonces él, en el 1908, empieza él a hacer un estudio del libro de los Hechos en la iglesia metodista. Y un hermano le pregunta, pastor, ¿qué impide que nosotros hoy día seamos como esos cristianos primitivos, que seamos como esa iglesia? Y el pastor responde, no hay ningún impedimento excepto el que nosotros mismos podamos tener. Nosotros mismos podemos ser el impedimento para no ser una iglesia como esa iglesia. O sea, no había nada diferente en estos hermanos que los hermanos de la iglesia primitiva. Del primer siglo, claro, donde Mm. estaban llenos del Espíritu Santo, había sanidades, milagros y cosas así. Entonces los hermanos empiezan a orar, estuvieron todo ese año 1908 leyendo el libro de los Hechos Mm. y empapándose de la palabra.
y de eso de ser llenos del Espíritu Santo. Mm. Y así fue como empiezan de repente los hermanos, estar en el altar adelante cuando hacían un llamado el pastor, y era en todas estas iglesias, digamos, se oía solamente la voz, la oración de la persona que oficialmente le daban la oración, y se escuchaba la voz de la persona que oraba. Claro. Pero ese día hay un estallido, un bullicio en el altar, ahí donde hay 100 personas reunidas y todos gritando a viva voz, alabando al Señor, orando, cada uno orando por su propia cuenta. Y eso ya fue un impacto tremendo. Y empieza entonces a haber un interés tan grande que un cambio en la alabanza, un cambio en la liturgia, un cambio en la reunión, en la forma de hacer las reuniones, salen de esa sistematización, de esa La metodología, del estructura metodismo, digamos. religiosa también que traía el catolicismo, como el orden. Claro, y se sacuden de todo eso y empieza una vida distinta. Qué Salen a las hermoso. calles a predicar y los metodistas llaman al pastor Hoover y lo condenan porque dice que se ha salido de la línea, Chuta, castigado. y eso lo obliga a salir de los metodistas. En el 1810 sale de ahí y empieza ya una obra acá en Santiago. Y acá en Santiago el pastor Hoover conoce al pastor Umaña, que fue el primer obispo que hubo después de Oh. él, Hay unas y el calles por ahí en el pastor, centro, las catedrales evangélicas de Buestumeño. claro, y nombra, el pastor Hoover nombra a dos pastores de las dos iglesias que habían aquí en Santiago, que también eran metodistas y se salen del metodismo, digamos, para formar parte de esta iglesia pentecostal. Cuando salen se constituyen oficialmente en una iglesia reconocida por el Estado y se llaman Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Y Oh. entonces estas dos que salen de Santiago se unen a esta iglesia de Valparaíso, cuyo obispo es Hoover, que nombra como pastores a Umaña, y miren a quién nombra, Víctor Pavés, Mm. Marcelito. Tiene parentesco con los Pavés, ¿no es cierto? Marcelo Díaz. Y Sí. el hermano Leo Pavés, de Colina, con el O cual sea que tenemos se mucha viene aquí un relación. camino entrelazando que ya vamos a conocer después. Claro, él es el bisabuelo de los Pavés de hoy día, digamos, Mm. ¿no? Que conocemos. Y Hoover, mire Hoover, yo tuve contacto con una nieta de Hoover, que se reunió las hijas de esta hermana, casada con un hermano de apellido Domínguez. Los hermanos Domínguez caminaron con nosotros en San Bernardo, en los inicios de la obra aquí en Santiago. Mm. Algunos hermanos se acordarán de la hermana Mirna Domínguez, ¡Ah! bisnieta de Hoover. Caminó con ¡Oh! nosotros. El otro día me llamó por teléfono saludándome. Ella permanece en la fe. Entonces, miren los vínculos, ¿no? O sea, cómo se va Víctor Pavés, entrelazando todo y el espíritu va guiando también, va haciendo ruptura claro, de estrategias, de estructuras que venían un poco del catolicismo para liberarnos y llevarnos hasta lo que hoy día nosotros podemos vivir cada uno en sus distintas congregaciones, porque aquí nos están viendo claro, gente que pertenece un poco en lo que nosotros conocemos y otros de otras congregaciones, y claro. es increíble, y es muy importante esto porque este va a dar el pie para nuestras siguientes conversaciones para que vayamos avanzando, pero ha sido Claro. una explosión de conocimiento Mira, conocer termino con los inicios. esta Dígame. historia. Claro, mira, termino con esta historia. Resulta que, imagínense que en el año 1909, 1910, cuando salen a las calles los hermanos, Uh -huh. cuando en las bodegas del diario El Mercurio, la gente que estaba ahí trabajando, el impacto es tan grande que el bullicio era tremendo y los cristianos evangélicos empiezan a ser perseguidos. Claro. Y porque la libertad de culto aparece recién en la Constitución de 1925, O sea, de, van liber, de 20 expresión años tarde. pública de culto. Pero la expresión pública, el estallido, aparece en 1910, 1909. ¿Se fijan? Entonces, la valentía que tuvieron estos cristianos para salir a las calles, ¿no? Digamos, a exponer su vida. Claro. Y yo sé de testimonios, eh, aquí, incluso cuando yo era niño, hay historias, cuando salíamos a las calles
ahí en San Bernardo, yo le ayudaba al papá del hermano Juan Grimaldi, ¿no? El hermano Salvador Grimaldi. El hermano Juan Grimaldi hoy día tiene 90 años. Y el padre del hermano Juan Grimaldi tocaba el armonio con un armonio de pedales. Y salíamos a las calles a predicar. Y yo con mi hermano le cargábamos, un par de veces le cargábamos el armonio, porque era un mueble de madera, ¿no? Y con unas lámparas alumbrábamos el himnario y cantábamos en las calles. Pero los hermanos que nos precedieron, imagínense, los hermanos que nos precedieron decían que cuando ellos salían a las calles a predicar en ese tiempo, la gente le tiraba cenicas con orines, con excrementos a los evangélicos, ¿no? Para no Entonces, escucharlos. la lucha que se dio en Chile para salir con el evangelio, digamos, público, ¿no? A pregonar el evangelio, fue una lucha tremenda porque hubo que enfrentarse a una tradición y a una cultura que era enemiga. Claro. Era más por desconocimiento, ¿no? Temor, más que es nada. el temor lo que un poco hace que todos rechacemos a primera instancia algo desconocido. Sí. Claro. Es hermoso lo que usted Así nos que cuenta, ¿sí? Y bueno, a todos los jóvenes, chicas, chicos que nos están escuchando, estos testimonios que estamos escuchando pueden ser un gran tirón de oreja a lo mejor para muchos que estamos cómodos en nuestras congregaciones, en nuestras casas, y sentimos este picazón a lo mejor, o sienten el picazón de la llamada del evangelismo, pero hay que atreverse, hay que ser valiente. Acabamos de escuchar todo un inicio de la historia del protestantismo en Chile y cómo jóvenes valientes fueron abriendo brecha con la palabra del Señor y rompiendo estructuras añejas que en el fondo no estaban acorde a la doctrina que nosotros conocemos del Señor en la palabra. Eso es muy importante. Entonces, le damos las gracias, hermano Roberto. Es muy importante conocer toda esta información. Nosotros quedamos todos con las tareas de ir aprendiendo, ir estudiando, buscando un poquito más acerca de esto y esperamos encontrarnos en una siguiente instancia con usted y poder conversar nuevamente, ir avanzando y poder dar cuenta del testimonio del Señor de cómo cuando jóvenes, mujeres, hombres se proponen llevar el Evangelio, Dios respalda. De muchas maneras. Amén. Dios siempre respalda económicamente, de todas las formas posibles que uno pueda tener temor. A lo mejor uno están estudiando en la universidad y sienten ese llamado del evangelismo y tienen temor de ser enjuiciados porque a lo mejor no van a terminar sus estudios o porque qué van a pensar de mí, como todos esos términos, y a lo mejor este es un llamado que estamos recibiendo a la valentía, a comenzar este nuevo periodo que va a ser post cuarentena, siendo jóvenes y adolescentes e incluso adultos que nos están mirando, valientes de llevar el testimonio del Señor y la posta del Señor en el evangelismo. Muy importante. Un abrazo, hermano, nos despedimos, muchas gracias, nos vemos. Gracias, Melanie. Saludos, bendiciones, hasta pronto. Dios les bendiga a todos.